Ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, se Ya, escucha. súper. Ya, 8:35, ¿no es cierto? Vamos. Bienvenida. Buenas tardes a todos los que están participando hoy día. Les da la bienvenida a Ciudadanos por la Libertad. Estamos en nuestro ciclo de charlas, ¿no es cierto?, para ser monitor, para poder ir a defender este plebiscito de salida, el cual cada vez se nos pone más difícil y cada vez necesita más compromiso de todos. Nosotros llevamos un ciclo de más de 2 semanas en que abogados, ¿no es cierto?, se han dado su tiempo para poder explicar, ¿no es cierto?, y darnos herramientas para poder defendernos, ¿no es cierto?, de ideas y poder convencer a la gente para cómo nosotros podríamos enfrentar este plebiscito. En este caso tenemos a Cristina, ¿no es cierto?, Cristina González, la cual nos va a acompañar hoy día, nos va a dar, ¿no es cierto?, la exposición, y cordialmente invitados los voy a dejar para el próximo miércoles a las 20:30, porque vamos a tener la otra parte, la parte práctica, que don Paul Esfer nos va a acompañar para poder explicarnos cómo hacer el puerta a puerta, cómo convencer a la gente, ¿no es cierto?, en términos simples, es decir, la parte práctica. Así que los dejo invitados. Tienen que inscribirse en amoachile.cl, les va a llegar la invitación, obviamente a todos, y al mismo tiempo, aparte de la invitación, les va a ir llegando el material que hemos desarrollado a partir de estas capacitaciones, el video y el material van a estar disponibles, y además les quiero contar que este es un modo seminario, por lo tanto, las preguntas se hacen por chat. Así que dejo a exponer hoy día a Cristina, te saludo, te agradezco, ¿no es cierto?, y te doy la palabra. Así que por mi parte me muteo y yo lo espero hasta el final. Muchas gracias. Suerte, Cristina. Muchas gracias, Antonio. Bueno, ya me presentó, le doy la bienvenida a todos. Buenas noches, espero que estén todos muy bien. Intentaré en esta noche explicarle el proyecto de esta nueva constitución, cómo nos afectaría a nosotros, a todos los chilenos en sí, y la idea es que ustedes puedan entenderlo y puedan así comentarle a sus más cercanos, a modo de poder terminar con todas estas injusticias eh, que se nos quieren pasar por encima. Eso es básicamente, nos quieren pasar por encima de todos nuestros derechos, igual que una planadora, con estas nuevas normas que han escrito en este proyecto constitucional. Les mostraré les compartiré un PowerPoint. Espero que se pueda ver. Se ve y ahora se ve muy bien. Ya, muchas gracias. ¿Por qué debemos rechazar la nueva constitución? Primero hay que mencionar que el origen de la Convención Constituyente es completamente ilegítimo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esta nació de la violencia, esta nació después de muchas protestas de los ciudadanos, que sabemos que eran protestas legítimas, respecto a mejoras en ciertas condiciones de vida, mejoras en la salud, mejoras en la educación, en las pensiones, entre otros temas. Sin embargo, se le engañó a las personas diciéndole que la única forma de poder hacer estas modificaciones, de poder obtener estas mejoras, era con pescar nuestra constitución actual, tirarla a la basura y comenzar con otra. Pero jamás se les mencionó que no los iban a dejar participar en el proyecto, como lo vamos a ver más adelante. Se les mencionó muchas veces de que iba a ser gente del pueblo, gente común y corriente. A la señora Juanita del Kiosco siempre se le mencionaba. Sin embargo, vemos que la mayoría de los convencionales constituyentes son activistas políticos que están fuertemente ideologizados, especialmente hacia el lado izquierdista. Hay que hacernos la pregunta que si la Constitución que nos regirá por los próximos 30 años nació de la violencia escrita y fue escrita por la izquierda ideologizada, ¿crees que esta Constitución unirá a los chilenos o nos va a separar? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Respecto al sistema político, la Convención Constitucional desestimó la necesidad de grandes acuerdos para poder reformar leyes fundamentales, cambió los quórum,
sea, cambió la cantidad de personas que tenía que votar para que una ley fundamental, un derecho fundamental, una norma que estuviera en la Constitución, que fuera de suma importancia, pudiera ser modificada. El sistema político estará basado en la aplanadora de las mayorías simples y circunstanciales, por lo que cualquier caudillo populista y autoritario de izquierdas y de derecha podrá gobernar a su antojo. Sabemos que si el poder está concentrado en unos pocos y unos pocos que piensan exactamente igual, es autoritario y puede pasar por encima de las demás personas. No hay un contrapeso político, porque en esta nueva constitución desaparece el Senado. Aquí hay que hacer mención que nuestro país actualmente tiene un sistema que se le llama de pesos y contrapesos, en los cuales existen tres poderes del Estado. Estos tres poderes son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, los cuales, si bien son independientes el uno del otro, sí tienen un control sobre el otro de cierta forma. Por ejemplo, si el presidente de la República quiere salir del país en los últimos 30 días de su mandato, tiene que pedirle permiso al Senado. ¿Por qué? Porque podría haber incurrido en alguna causal de acusación constitucional y necesita este permiso para poder salir. Perdón. En la designación del Tribunal Constitucional actúa el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ahí vemos que hay un peso que se hace el uno con el otro. La Cámara de Diputadas y Diputados, como se llama en esta nueva Constitución, tendrá cupos reservados para 10 pueblos originarios afrodescendientes y diversidades sexuales. O sea, tendremos un subgrupo dentro de un grupo. Tendremos puestos reservados para personas que no sabemos si van a estar capacitadas o no capacitadas, o si van a representar o no en realidad a sus pueblos, o si los van a poner ahí por llenar un cupo. ¿No te inquieta que un caudillo populista podrá gobernar a su antojo sin contrapesos? O sea, ¿estás de acuerdo con la sobrerepresentación indígena que tiene esta nueva constitución? Respecto al sistema judicial, se crea un Consejo Nacional de Justicia, que nombra, promueve, sanciona y evalúa a los jueces, controlada principalmente por políticos e integrantes de pueblos originarios sin formación acreditada. En la Constitución actual, la que tenemos vigente ahora, dice que ni el Congreso ni el presidente de la República puede revivir procesos fenecidos, o sea, procesos ya terminados. Uno termina su proceso judicial, pasa el tiempo que da la ley para que uno pueda hacer las apelaciones correspondientes, y después de eso se termina, y nadie lo puede revivir. Pero aquí nos están diciendo que va a haber un grupo de personas, un grupo de políticos de turno, que va a promover, a nombrar y a sancionar a los jueces. O sea, a mí no me gustó cómo falló tal caso, lo sanciono. No me gustó cómo falló en el caso de mi amigo, lo sanciono. Se crea un sistema de justicia paralelo, autónomo, con gobierno propio para los indígenas, donde las leyes chilenas no aplican. En este aspecto, quisiera mencionar que en el apartado 15 hasta el momento, a menos que la Comisión de Armonización lo cambie, del sistema de justicia encontramos que se menciona que la justicia debe estar a la costumbre de cada pueblo originario. O sea, si usted tiene un problema con alguien, por ejemplo, mapuche, con alguien quechua, con alguien aymara, ¿quién va a resolver este conflicto? Ya no vamos a ser todos iguales ante la ley como lo dice la Constitución actual. La Constitución actual en el artículo 19, numeral 2, dice que todas las personas somos iguales ante la ley. Pero aquí nos está diciendo lo contrario esta nueva Constitución. Nos está diciendo que por un lado van a estar los chilenos y por el otro van a estar los pueblos originarios. Entonces, en caso de un conflicto con un mapuche, ¿quién te va a juzgar? Respecto a nación chilena, nace la plurinacionalidad, que conllevará a fragmentar al país, que unido a la ideología del indigenismo, terminará por destruir nuestra chilenidad. Disculpen. Respecto a la plurinacionalidad, llama la atención que se establece, entre otras cosas, que los pueblos originarios tienen derecho al reconocimiento de sus tierras y territorios, lo que a la larga generará un mayor conflicto. O sea, ya vemos el conflicto mapuche en el sur del país. Con esto vamos a tener problemas similares en todo Chile, en el norte, en el sur, en todo Chile. Antiguamente era territorio de indígenas. Entonces,
¿quién nos va a resolver estos conflictos? 112 veces se contempla en la nueva Constitución los conceptos de indígenas. Solo se nombra Chile 39 veces. La palabra nación o nación chilena ya no existe en ninguna parte de este texto constitucional nuevo. O sea, ¿de qué selección van a ser hinchas ustedes? O sea, ¿les gustaría pedir una autorización para ingresar a alguna de las regiones del país? Que les digan, ¿sabes qué? Tú no puedes ingresar a la 9ª región si no tienes un pasaporte especial o si no pagas un impuesto especial. ¿Estás de acuerdo con que los indígenas conformen naciones privilegiadas que van a ser financiadas con nuestros impuestos? Porque los impuestos van a ir todos a las arcas del Estado. Pero el Estado dice que va a financiar los derechos fundamentales, entre ellos los que se nombran respecto a la nueva justicia indígena, por ejemplo, o a los territorios indígenas. Respecto al sistema de salud, se establece un sistema de salud nacional, obligatorio. Si tú quieres atenderte en las clínicas privadas, deberás pagar 2 veces, tanto el obligatorio como el sistema privado de salud. O sea, actualmente tú puedes decidir si tienes los recursos para estar en FONASA o en un ISAPRE. Si tú tienes los recursos para estar en un ISAPRE, te van a pasar a este sistema público, que ya está colapsado, que sabemos que es pésimo, y además, si te quieres atender en una clínica privada, aparte de pagar este sistema público, vas a tener que pagar un seguro. O sea, estamos hablando de más desigualdad, estamos hablando de que vamos a dividir en 2 al país y vamos a decir, ya, aquí están los que pueden pagar 2 veces y aquí están los que pueden pagar solo una. Porque el sistema privado al final, con el tiempo, va a terminar quebrando, va a desaparecer. Imagínense que los 3.4 millones de personas que ahora están en ISAPRE van a pasar automáticamente al Sistema Nacional de Salud. Si ya nos encontramos colapsados, si ya vemos que todos los inviernos faltan camas, que hay gente que se muere en las salas de espera esperando una atención de urgencia, imagínense cómo va a ser cuando 3.4 millones de personas pasen a este sistema público y no puedan pagar el seguro complementario. Por ejemplo, la clase media. La clase media hoy puede pagar un ISAPRE, pero el día de mañana no va a poder pagar el sistema público y además un seguro complementario. Se terminará con la cooperación público-privada, que ha permitido que gran parte de las personas accedan a una salud más rápida y de mejor calidad. Es decir, vamos a nivelar hacia abajo, cuando deberían preocuparse de nivelar hacia arriba o de mejorar las condiciones que tienen las personas actualmente que van al sistema de salud público. O sea, ¿estás de acuerdo con el fin de la salud privada? Cuando se accidentó el senador Iván Flores, ¿dónde creen que se atendió? ¿Ustedes creen que se atendió en un hospital público, como todas las personas que se accidentan? Si eres usuario de FONASA, ¿cómo evalúas a FONASA? Y si no lo eres y lo ves de afuera, igualmente, ¿cómo evalúas a FONASA? Respecto a los fondos de pensiones, los fondos de pensiones no van a ser ni tuyos, ni míos, ni van a ser heredables. De hecho, esto lo dijo el constituyente Stingo. En una entrevista dijo, no se van a heredar los fondos porque no son tuyos. O sea, sabemos que actualmente no podemos hacer y deshacer con los fondos de pensiones como queramos. No podemos sacarlo, oh, se me echó a perder la tele, me voy a sacar mi fondo de pensión para comprarme una. Pero sí sabemos que cuando yo fallezca, mis hijos van a tener esos fondos de pensiones. El sistema que quieren implementar es el sistema de reparto. ¿Qué es el sistema de reparto? Es aquel en que los trabajadores, la fuerza laboral activa, aquellos que pueden trabajar y que están trabajando, cotizan en un fondo común, el cual será administrado por el Estado para financiar las pensiones de los jubilados. O sea, todos los trabajadores, en vez de enviar a sus fondos individuales, para que así después también hereden sus hijos, lo van a mandar todo a un fondo común. Suena muy bonito. El problema está en que nuestro país envejece muy rápido. Tenemos menos natalidad, o sea, menos niños que nacen hoy en día de lo que las personas están envejeciendo, sin contar aquellos que no trabajan ni estudian. O sea, ¿te gustaría esforzarte toda la vida, levantarte a las 6 de la mañana, llegar a tu casa casi a las 10 de la noche, matarte trabajando, para que eso vaya a beneficiar a alguien que no le trabajó nunca a nadie, que no quiso trabajar,
porque sabía que al final igual iba a tener una jubilación igual que la tuya. ¿Y qué pasará cuando haya menos fuerza laboral que personas de la tercera edad? Esto va a ser una pirámide invertida, no se va a poder sostener con el tiempo. Respecto a las iniciativas populares, se nos habló de la Casa de Todos. Disculpen. Cuando se empezó a redactar esta nueva constitución, nos dijo, vamos a escuchar todas las solicitudes, vamos a escuchar todas las ideas. No se ha escuchado ni siquiera el 80% de las ideas. Se ha hecho lo que ellos han querido. La gente que encomendó a la convención que recogiera tus necesidades y también tus sueños, la llamada Casa de Todos, no existe. No existe esa Casa de Todos. Si uno le pregunta a cualquier persona cuál de tus sueños, cuál de aquellas propuestas por las cuales tú firmaste está en la actual constitución, ni siquiera 10 personas le van a poder decir tantas, tantas de mis peticiones o tantos de mis sueños. Porque no es la Casa de Todos, no le hicieron caso a las propuestas populares como se había mencionado. Respecto a los derechos garantizados, vemos que esta nueva constitución tiene un catálogo de derechos prácticamente interminable. Esta nueva constitución garantiza muchos derechos sociales, pero hay que mencionar que la constitución de India tiene 448 artículos. Podemos ver que es una constitución con muchos artículos, pero sin embargo no son un país primermundista, no son un país desarrollado, su salud no es la mejor, su educación tampoco es la mejor. Aquí en Latinoamérica, Bolivia, tiene una constitución con 411 artículos. Tampoco vemos que sea la mejor educación del mundo, ni tampoco la mejor salud. Eso quiere decir que no porque tengamos más derechos garantizados en una constitución, esto vaya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. O sea, ¿crees tú que los problemas de vivienda, salud, educación, no se han resuelto por el simple hecho de que estos conceptos no se habían garantizado constitucionalmente? ¿O no será que el problema es la mala gestión del Estado, la mala gestión de los parlamentarios? Y en ese caso, ¿qué dice la nueva constitución respecto a la eficiencia del Estado? O sea, todos hemos sido en algún momento usuarios de estas instituciones que vemos aquí. ¿Cómo podemos evaluar a Correos de Chile, a los hospitales públicos, al sistema de transporte que colapsa cada vez que pasa algo en el metro acá en la región metropolitana y vemos miles de personas caminando, casi colgando de las micros, o tomando taxi o tomando Uber, gastándose su sueldo porque el sistema de transporte público no está funcionando? ¿Qué pasa con la educación? Hemos visto noticias donde hay colegios que son públicos que tienen plagas de ratones, plagas de palomas, que no tienen baño, tienen baños químicos. O sea, son lo mejor. Es mejor que haya más Estado, que el Estado intervenga más. Respecto al derecho de propiedad, o sea, el sueño de la casa propia también va a ser un sueño, porque este va a ser primeramente reemplazado por la incertidumbre de vivir en una casa que no va a ser tuya. Se menciona el derecho a la vivienda, se menciona de que todas las personas tienen derecho a tener una vivienda. Qué rico, más ahora que hace frío, el invierno, qué rico que todos puedan tener su casita, pero jamás le dicen que va a ser suya. ¿Qué va a pasar cuando usted muera? ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Su esposa o su esposo? ¿Van a poder continuar en esa casa? ¿Se van a tener que ir? ¿Van a entrar en una lista? Además que, ¿cómo van a financiar estas casas? ¿El Estado las va a construir? ¿De dónde va a sacar el dinero? Porque algunos podrán decir, que suban los impuestos, total, yo no pago contribuciones porque mi casa no da para pagar contribuciones y mi sueldo tampoco da para que pague impuestos. Usted paga impuestos, el IVA es un impuesto. Cada vez que compra algo, que compra un pasaje, que se sube a una micro, que se sube a un tren, usted está pagando un impuesto, que es el IVA. Entonces, ¿a quién va a afectar que suban los impuestos? Va a afectar a la gente de más escasos recursos, a la clase media. ¿A quién, cómo más podrían tener todas estas viviendas para toda la población? Podrían expropiar. ¿Y a quién le van a expropiar? Le van a expropiar a la persona que obtuvo su casa y tiene una sola casa, o le van a expropiar a esa persona que trabajó a lo mejor 20, 30 años para tener su casa en la playa donde ir a descansar, o una casa que tiene arrendada para poder mantener
más estables sus finanzas. Ahí está la incertidumbre de cómo van a financiar este derecho a la vivienda. Respecto a la educación, se le está dando el golpe de gracia a la educación particular subvencionada, y un 90% es gratuito, pues esta dejará de recibir el aporte estatal. Recién estaba viendo un video respecto a la educación sexual integral, la cual se encuentra consagrada en esta nueva constitución. Lo que menciona esta nueva constitución respecto a la educación sexual integral es que todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el conocimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual. O sea, me están diciendo que en la educación va a haber educación sexual integral, pero no me dicen desde qué edad, no me dicen quién le va a enseñar. O sea, ya es extraño que un padre, por ejemplo, a un niño de 5 años, le explique qué es el placer sexual. Imagínense si lo hace un tercero, si lo hace un profesor, si lo hace alguna persona del Estado. ¿Quién lo va a hacer? No nos dicen. No nos dicen quién les va a enseñar a nuestros hijos respecto a esto, ni desde qué edad se les va a enseñar. Asimismo, nos habla en cuanto a la educación de la libertad de cátedra de los profesores. Sabemos que en la universidad hay libertad de cátedra, que hay profesores que entran y salen de la sala hablando garabato. ¿Queremos eso mismo para nuestros hijos en los colegios? ¿Queremos que un profesor pueda enseñarle lo que sea y usted no pueda reclamar a la dirección que, por ejemplo, va en contra de su religión, va en contra de sus principios, va en contra de lo que a usted se le ocurra como padre por tener el derecho preferencial de educar a su hijo? Ese es un derecho que se les quita a los padres. O sea, les dicen, sí, ustedes van a poder educar a sus hijos, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si vamos a tener las manos atadas como padres para poder enseñar. Porque ya no vamos a poder reclamarle a nadie si un profesor, por ejemplo, le enseña la palabra todes a nuestros hijos, que no está en el vocabulario y no está consagrado por la RAE. Respecto al voto de los menores, podrán votar menores de 18 años, mayores de 16, pero menores de 18. O sea, no pueden comprar bebidas alcohólicas, no pueden comprar cigarros, no pueden manejar, no pueden entrar a una discoteca a divertirse, pero sí van a poder decidir respecto al futuro de nuestro país. O sea, por un lado, los tribunales todavía los consideran niños y les dan una sanción especial cuando cometen un delito, pero por el otro pueden votar. Es algo totalmente contradictorio. ¿Quiénes son los grandes ausentes de esta Constitución? El adulto mayor. ¿Qué hay de nuestros niños? O sea, ¿le estamos dando más derechos o en realidad estamos quitándoles derechos a nuestros niños? La modernización del Estado, los pitutos de los cargos públicos, o sea, vimos que prometían no más pitutos y vimos lo que pasó cuando tomaron el mando. ¿Qué le dejaremos a las futuras generaciones si no vamos a tener casa propia? No vamos a poder tener pensiones propias. Esas pensiones van a ser un fondo común y bueno, ya les expliqué qué pasó con este sistema. Entonces, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? La adecuación a las nuevas tecnologías, el desarrollo y crecimiento. Tampoco da políticas claras respecto a la inmigración. O sea, habla de que existe el derecho al asilo, que existe el derecho a no ser sacados del país. Si es que estos corren algún tipo de peligro en la frontera a la cual sean llevados o en su país de origen. O sea, no vamos a poder decir, ¿sabes qué? Tú tienes antecedentes, te vamos a devolver a tu país de origen, si es que en su país de origen, por ejemplo, se vulnera algún tipo de derecho fundamental que ponga en riesgo su vida. Entonces, ¿cuáles son las políticas claras de inmigración? Y tampoco habla de la violencia de cualquier tipo, habla de la violencia de género. La violencia de género va enfocada hacia la mujer. O sea, ya vemos que los tribunales de justicia en cuanto a temas de familia, todos conocemos a alguien que, por ejemplo, deba pensiones o esté pidiendo pensiones de alimentos, están enfocadas mayoritariamente hacia las mujeres, les creen más a las mujeres. La violencia, todo más a la mujer. Fíjense ahora que habla de que se erradique la violencia de género, pero no habla de cualquier tipo de violencia.
¿Qué pasa con los hombres? ¿Ellos acaso no son sujetos de derecho? ¿Ellos no merecen ningún tipo de protección? ¿Cuáles son las preguntas que deben hacer, que deben ser adecuadamente respondidas por ustedes como monitores? Primero, la nueva Constitución garantiza una serie de derechos. Sí, como se mencionó, garantiza una serie de derechos, pero todos tienen una letra chica. O sea, vas a tener una vivienda, pero no va a ser tuya. Vamos a tener un sistema de pensiones dignas, pero no lo vamos a poder sostener en el tiempo. Vas a poder tener salud gratuita, pero vas a tener que esperar 7 meses, 8 meses a una hora a un cardiólogo, porque ya estamos saturados y no tenemos más médicos. Cualquier cosa es mejor que la Constitución de Pinochet. Hay que dejarles muy en claro que esta no es la Constitución de Pinochet. La Constitución actual fue totalmente reformada. Ya prácticamente no queda nada de lo que se escribe en el año 80. O sea, la pura palabra Constitución prácticamente es lo que queda de lo que se escribió en el 80. Fue reformada primeramente por el expresidente Ricardo Lagos y después por la presidenta Michelle Bachelet y por el presidente Piñera. Esta Constitución igual se puede mejorar en el tiempo. O sea, gastamos millones de pesos que podríamos haber utilizado para construir un buen colegio, un buen hospital, para hacer algo que se tenga que mejorar con el tiempo. No, la idea es que esta cuestión sea buena desde el principio, que no tengamos que estarle poniendo cosas después, ni la tengamos que estar cambiando y gastando más recursos del Estado, más tiempo de las personas que van a tener que hacer estas modificaciones, que podrían estar haciendo algo productivo. Esta Constitución nació de la mayoría, alegría y esperanza popular. No, no nació de la mayoría, alegría y esperanza popular. La gente quería cambios, los convencieron. Es igual que un canto de sirena que al final los lleva hacia el abismo, que los lleva a lo profundo del mar, porque suena muy bonito. Pero el fin no era al principio, cuando comenzaron todas las demandas sociales, no era una nueva constitución. El fin era que se hicieran las mejoras que se tenían que hacer. ¿La nueva constitución es realmente democrática? No, no es democrática. Con el mismo hecho de crear dos sistemas de justicia. Decir, existen personas de dos categorías. Existen las personas de primera categoría, que son los indígenas, que les vamos a dar puestos reservados, que les vamos a dar un sistema de justicia especial, que les vamos a dar más derechos. Y existen unas personas de segunda categoría, que son todos los demás. Eso no es democrático. No es democrático tener una constitución que sea paritaria, o sea, que nos digan, tienes que elegir 50 hombres y 50 mujeres. ¿Y qué pasa si hay 51 hombres preparados y 49 mujeres preparadas para ese cargo? Vamos a tener que llenar un cargo con una mujer que no esté preparada o viceversa. ¿Qué pasa si hay 49 hombres preparados, 51 mujeres preparadas? Vamos a tener que poner un hombre no preparado para llenar ese cupo que tiene que ser llenado con igualdad de género. ¿Cómo llegamos a los jóvenes? A los jóvenes podemos llegar preguntándoles primero qué sueños se le van a hacer realidad con esta nueva constitución. El Estado crecerá y podrá ser tu empleador. No aspiras a ser un emprendedor, o sea, el Estado va a ser tu jefe. El Estado te va a decir, este es tu horario de trabajo, este es tu sueldo. O sea, no aspiras a ser tu propio jefe, a tener tu propio horario, a decidir cuánto ganar en ese aspecto. O sea, ¿la nueva constitución te facilita el camino para ser un emprendedor? ¿Esta nueva constitución te interpreta a ti como joven, como persona? ¿Le preguntaste a tus papás, a tus abuelos, qué opinan de esta nueva constitución? ¿Revisaste la letra chica de esta constitución? Porque todo tiene pero. ¿No te inquieta que el país, cual barco a la deriva, pueda cambiar radicalmente de rumbo en cada nuevo gobierno? O sea, la política del gobierno de turno hoy es que todas las casas van a ser pintadas rojas y la política del gobierno de turno en 4 años más va a ser que todas sean pintadas azules. O sea, vamos a tener que estar cambiando de colores cada vez que se les ocurra. Tú marchaste por las pensiones de tu abuelo. ¿Esta constitución resuelve tal necesidad? Si tuvieras que mejorar tu casa, ¿la demolerías o la arreglarías? El ejemplo que yo le doy a los más jóvenes es, si se te pincha una rueda del auto, ¿tú cambias la rueda o cambias el auto completo?
Muchas gracias. Ahora responderé a sus preguntas. Estamos leyendo los... ¿Todo bien, Cristina? Sí, estoy esperando a ver si alguien tiene preguntas. Ah, súper. Sí, porque aquí en el chat, bueno, Jujara dice que ha sido todo muy claro. Peter Ursúa dice, y bueno, en preguntas quedé súper claro todo lo expuesto. Ahí hay una pregunta. Hola, con respecto a la propiedad privada, ¿sale explicado en algún lado de la Constitución? Bueno, la actual Constitución tiene dos derechos respecto al tema de la propiedad privada. En el 19, número 23, habla de el derecho a la propiedad, o sea, a poder adquirir cualquier cosa, y en el 24 el derecho de propiedad, una vez que tú lo adquiriste. La nueva Constitución te da el derecho de propiedad, habla respecto al derecho de propiedad. La diferencia es que te dice que va a poder ser expropiada con un justo precio. ¿Y qué es el justo precio? La Constitución actual nos habla de que tiene que pagarse el daño efectivamente causado, el daño económico efectivamente causado. O sea, se entiende, se sabe que es el precio comercial y si tú tienes algún negocio o algo, lo que pierdas por ese negocio. El precio justo, según el ministro de Hacienda, lo dijo en una entrevista, no recuerdo en qué canal lo dijo, me parece que era el TVN, dijo en una entrevista que el justo precio se refería al precio comercial, o sea, al avalúo comercial de la propiedad, sin incluir, por ejemplo, si tú tienes un negocio o si te causa algún tipo de daño emocional. Por ejemplo, viviste toda la vida ahí con tus padres o esa casa viene de antaño de toda tu familia. Eso es un daño emocional y no explica ni tampoco consagra que te vayan a reponer eso o que te vayan a, de alguna forma, a indemnizar ese daño emocional que te produce. ¿Cómo se eligieron los constituyentes? ¿Por qué tenemos tantos constituyentes de pueblos originarios? Bueno, los constituyentes, ¿cómo se eligieron? Se les dieron puestos reservados, escaños reservados a los pueblos originarios para que pudieran votar. No es que tengamos tantos de pueblos originarios. Lo que pasa es que mucha gente, especialmente del sector de izquierda, tomó la bandera de lucha de los pueblos originarios para decirle que son suyas y así poder también generar lo que siempre han querido, que sea un cambio en esto. ¿Por qué? Porque se ha hablado tanto tiempo de, por ejemplo, eh, el tema de la batalla, de la lucha de los mapuches por obtener sus territorios de nuevo. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de solidarizar con ellos y muchos constituyentes ponen igualmente la bandera mapuche aunque no tengan una sola gota de mapuche en su cena. Entonces, no es que hayan tantos de pueblo originario hoy en día con los constituyentes, sino que están los que se dieron los escaños reservados, que hay que decir que se hizo esa norma después de que se hizo la votación, de que si queríamos una nueva constitución o no, por ende nos cambiaron las reglas del juego, pero no son tantos. Lo que pasa es que muchos tomaron la bandera de lucha de ellos para hacerse ver y hacerse más conocidos, por decirlo así. Hola, ¿podrías explicar algo más respecto a la Cámara de las Regiones? Bueno, desaparece el Senado. ¿Qué es lo que aparece? La Cámara de las Regiones. Actualmente nosotros tenemos 50 senadores que son electos según circunscripción senatorial, o sea, según el tamaño de la región, se va a saber cuántos senadores
hay que elegir. La Cámara de las Regiones, a diferencia, van a ser exactamente los mismos miembros por cada región, da lo mismo el tamaño de esta región, da lo mismo cuántas personas vivan en la región, van a ser exactamente las mismas personas por región. Lo que nos dice esta nueva constitución es que mínimo pueden ser 3. O sea, nos está dando un mínimo 3. ¿Cuánto va a ser el máximo? Nadie tiene idea. Y respecto a las facultades, tiene muchas menos facultades que las facultades que tiene el Senado. Por ejemplo, el Senado conoce de una acusación constitucional. Cuando una acusación constitucional llega a ellos la conocen completamente, la leen, la estudian, y la fallan como jurado. En el caso de la Cámara de las Regiones, solamente va a poder decir si la persona es culpable o no es culpable. O sea, no va a ser todo este juicio que hace el Senado para saber si la persona es culpable o no, sino que simplemente va a decir, ¿es culpable o no es culpable? Lo que es gravísimo, porque sabemos que las acusaciones constitucionales son contra las autoridades, y puede ser que simplemente a las personas de las cámaras de las regiones le caiga mal la persona que está siendo juzgada y digan, es culpable, sin conocer los hechos más allá. Mi duda es si al decretar la plurinacionalidad, esas nuevas naciones podrían pedir su independencia. Ya, mira, para poder solicitar tener su independencia tiene que existir dos factores. Que primero sean reconocidos por el país como independientes y que sean reconocidos por países externos como independientes. Sabemos que hay ciertos países en Latinoamérica que los reconocerían como independientes, y podría ser que Chile también los reconociera como independientes. Por ende, podría incluso desaparecer nuestro país, haciéndose independiente cada una de estas naciones, que son indígenas. José Díaz dice, yo tengo una mejor. Si vas a un aeropuerto y la tipa del conductor te dice, hoy vamos a hacer un vuelo democrático, vamos a elegir al piloto democráticamente, entre el pueblo, ¿tú te subirías a ese avión? Las constituciones tienen que ser escritas por expertos y no por el pueblo. Sí, mira, tienes mucha razón con el comentario. En realidad, esta constitución se asesoraron con expertos, hay que decirlo, porque si no va a venir alguien que te diga, ¿sabes qué? Mira, esta persona tenía tantos expertos que la asesoró. Las caras visibles, los que votaban al fin y al cabo, eran, entre comillas, del pueblo, porque jamás fueron del pueblo. O sea, vemos, por ejemplo, el mismo constituyente Stingo. Stingo no tiene nada del pueblo. O sea, en su casa caen como 7 casas sociales. Y vemos que él se hace llamar del pueblo. Pero sí habían personas que eran expertos. El tema era en qué eran expertos, porque no son expertos que era lo mejor necesariamente para Chile. Ya, ¿dónde se puede bajar la propuesta de la nueva constitución? Mira, la página de donde yo la bajé es www.chileconvención.cl, que se descarga en PDF y así la pueden estar leyendo. Lo importante serán los artículos transitorios y el preámbulo. Ya, el preámbulo, disculpen, el preámbulo cuenta una historia. El preámbulo va a ser lo bonito del estallido social, o sea, no va a contar los saqueos, no va a contar los incendios, las personas que perdieron sus trabajos, no va a contar eso. El preámbulo es cómo se crea esta nueva constitución, o sea, cómo llegamos a crear esta nueva constitución. Los artículos transitorios son aquellos que tienen que hablar cómo vamos a llegar a, por ejemplo, eliminar el Senado. Ellos hablan de que ya no va a existir el Senado en este proyecto constitucional, sí, pero ¿cómo vamos a llegar desde ahora, por ejemplo, si el 4 de septiembre ganara el apruebo, a eliminar el Senado y cuándo se elegiría a la Cámara de las Regiones? Eso es lo que hacen los artículos transitorios. Los artículos transitorios y el preámbulo no pueden cambiar el sentido de estos artículos ya publicados, ¿ya? Respecto a los artículos transitorios, como decía, lo que lo que tienen que mencionar es cómo vamos a llegar a tener estas instituciones.
¿En qué momento van a desaparecer las otras? ¿Si van a cumplir sus periodos o no? Todo eso tiene que ser señalado en los artículos transitorios. Respecto al Banco Central, ¿qué es exactamente lo que propone la nueva Constitución? Lo que propone la nueva Constitución respecto al Banco Central, mira, habla de autonomía, pero al hablar de autonomía le pone el pero, porque dice que, voy a buscar el artículo exacto, pero habla de que debe estar de acuerdo con la política del presidente de la República. O sea, el Banco Central es el que dirige todo el tema de la política monetaria. O sea, ellos van a decidir cuánto es lo que tú ganas, o sea, perdón, cuánto es lo que vale tu dinero que tú ganaste, ¿ya? Después de eso, ellos van a tener que consultarle al presidente si está dentro de sus políticas, lo mismo que están diciendo ellos. Primero, suben la cantidad de miembros del Banco Central. Suben de 5 a 7. Y también se pone esta frase, que es estar de acuerdo con la política del presidente de turno. Estoy buscando el artículo exacto, porque no recuerdo exactamente, perdón, pero son 499 artículos los que hay redactados y no me los he aprendido de memoria todavía. Pero tiene esa frase. Entonces, muchos dicen, está la autonomía del Banco Central. Sí, dice que va a ser autónomo, pero también dice que tiene que estar a las políticas del presidente en ejercicio en ese momento. Mientras busco, voy a ver contestar otra. ¿Cuál es la ganancia de la izquierda de quebrar nuestro país? Mira, la ganancia de la izquierda no va pensada directamente a destruyamos completamente el país en sí, sino que va a beneficiarse ellos mismos. Veamos todos los países que son de izquierda. Veamos qué ha pasado después de que les prometieron y algunos crearon constituciones preciosas, algunos tienen normas espectaculares respecto a derechos sociales, pero si vemos las calles de esos países, cómo vive la gente, lo que se puede mostrar, porque en muchos de esos países no hay libertad de opinión, no hay libertad de expresión. Entonces, ¿cómo ve uno que está en el poder? Uno ve, por ejemplo, que en Corea del Norte siempre muestran al presidente, no muestran a cómo está el pueblo. Pero si logran ver alguna imagen de cómo está el pueblo, viven en la más absoluta miseria. Venezuela, vemos cómo está. Usted pregunta a cualquier venezolano. Generalmente cuando uno toma Uber acá en Santiago son venezolanos los que son del Uber. Uno conversa con ellos y dicen, por favor no cometan el mismo error que cometimos nosotros. A nosotros nos prometieron el oro y el moro y miren cómo estamos, arrancando, muriendo de hambre, porque el dinero no alcanza para nada. O sea, veamos todos esos países que son de corte izquierdista, cómo están al fin y al cabo. ¿Y quiénes son los que ganan? No son las personas del pueblo, son los líderes. Los líderes viven de forma espectacular. Entonces, esa es la ganancia de la izquierda. Que si el país está mal y tiene totalmente desmoralizado al pueblo después de haberle prometido tanto, el pueblo no va a pelear, les va a tomar miedo. Entonces ellos van a poder gobernar tranquilamente y llenarse los bolsillos. Sigo buscando el artículo del Banco Central. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí encontré el artículo del Banco Central. El artículo 416, artículo 37 dice, del Banco Central. El Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio, de carácter técnico y encargado de formular y conducir la política monetaria. La ley regulará su organización, atribuciones y sistemas de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el banco y el gobierno.
El objeto. Habla de cuáles son los objetos, y en el inciso segundo del artículo 38, que está en el número 417, dice: para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural, y los principios que señala la Constitución y la ley. El banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. O sea, nos está diciendo que va a tener que tener presente en todas sus decisiones la política económica del gobierno. ¿Y qué pasa si el gobierno no tiene idea de la política económica? ¿O qué pasa si tienen una mala política económica? Aquí voy a escribir el link como me lo piden. Ahí está el link. No sé si ahí queda un poco más claro lo del Banco Central. La izquierda quiere destabilizar todos los países de Sudamérica para construir su sueño húmedo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Sudamericanas. Ese es el objetivo del Foro de Sao Paulo. Muchas gracias, José Díaz, por la aclaración. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas. Les voy a dar Creo que un dato. estamos súper claros. Claro, dale nomás. Por si acaso les queda duda respecto a los argumentos legales, pueden darle el argumento a las personas de que ahora sabemos que los cargos públicos se pagan básicamente de los impuestos de todos los chilenos. Con esta nueva constitución se van a crear casi 100 cargos públicos nuevos de los altos mandos. Son 97 cargos públicos nuevos de los altos mandos, los cuales se van a pagar obviamente de nuestros impuestos, y si consideramos el sueldo actual del presidente del Consejo para la Transparencia, son 9.000 millones de pesos al año, sin contar todos los demás que deban trabajar en ese nuevo, en esa nueva institución pública que se cree. Imagínense cuánto va a gastar nuestro país solamente en nuevos funcionarios públicos, sin contar todos los derechos sociales que tienen que financiar y que no dicen cómo. No, los artículos transitorios todavía no están en el borrador, todavía se están discutiendo por la convención de los artículos transitorios. Y otro datito, que no se fijen en los artículos en sí, yo ahora se los mencioné, pero no se fijen en los artículos al hablar necesariamente los números, porque la Comisión de Armonización puede cambiarlos, ya para que no les vaya a salir alguno por ahí con que no está en el artículo mencionado por ustedes. Al parecer no hay más preguntas. Antonio, no sé si quieres... Mira, bueno, por mi parte, bueno, la mayoría ya ha quedado claro, ¿no es cierto? Claro, los artículos transitorios sí, pues se van a conocer antes del 4, tienen que ser próximos, o sea, cuando entreguen la Constitución, que eso sería el próximo, ya queda poco para que ellos entreguen el borrador al presidente. Si mal no me equivoco, por ahí por el 12 o el 14 de junio tienen que entregarlo. Exactamente, así que, no, lo más importante, el mensaje a todos, es que, punto número 1, no nos podemos confiar de las encuestas. A pesar de que las encuestas son favorables, todavía la izquierda no sale con todo su aparataje comunicacional, el cual es muy fuerte, el cual penetra mucho la juventud y el cual es capaz de dar vuelta comunas importantes. Maipú, Puente Alto, La Florida, Santiago y las capitales regionales, donde la izquierda es fuerte. Por lo tanto, más que nunca necesitamos que todos ustedes
puedan salir a conversar con las personas, con sus vecinos, con sus familiares, y preguntar abiertamente, oye, ¿qué vas a votar? Porque aquí no nos estamos jugando un gobierno que son 4 años, no estamos jugando el destino de los próximos 30 años como mínimo. Porque si ellos quieren amarrar la Constitución, porque eso es lo que están buscando, amarrarla, sin capacidad de cambio, ¿no es cierto? Vamos a tener un país desestabilizado, con pobreza, con miseria, y al final dominado por ellos, a la forma de ellos, al gusto de ellos, y no vamos a tener capacidad de poder darlo vuelta. Por lo tanto, esta es la última oportunidad que tenemos. No pensemos después en las elecciones que vienen si esta la perdemos, porque posiblemente no vamos a tener elecciones. Y eso es lo importante, ¿ya? Pero exactamente, empiezan a poder mostrar, como dice Patricia, la parte linda de esto, lo hermoso, y nos van a engañar con los cantos de sirena, y nos muestran la realidad del texto, donde realmente te van a dar salud, sí, pero una salud peor, donde no te vas a poder atender. Te van a dar educación, sí, educación pública, pero de una calidad como lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional, donde el adoctrinamiento va a ser parte de esto, donde van a generar jóvenes que van a ser útiles para la revolución y que posteriormente su futuro, su familia los van a dejar a un lado. Entonces realmente nos estamos jugando nuestro futuro, el de nuestros hijos y todo lo que viene más adelante. Entonces les pido que trabajemos, les pido que cada día aprendamos más, que cada día, en este caso puntual, nos juguemos el todo por el todo. No esperemos que los partidos políticos hagan algo. Somos los ciudadanos los que vamos a ganar esta elección. Así que, por eso, claro, no se habló de la, no sabe la, nos pregunta Paula, de la posibilidad de la reelección del presidente. Sí, mira, y en la Constitución, en donde dice que se terminan los colegios subvencionados, es donde dice que la educación ya es pública, es decir, donde los recursos van solamente a la educación pública. Y eso ya de inmediatamente discrimina a los colegios particulares subvencionados. Inmediatamente. Y Exactamente. disculpa, Antonio, para aclarar a Paula, ¿Mm? respecto a la posibilidad de reelección del presidente, la actual constitución dice que no va a poder ser reelegido inmediatamente determinado su mandato. ¿Por qué? Porque lo que se buscó con esto, si uno se va a la historia de cómo se creó ese artículo, lo que se buscaba es que el presidente no presidiera su propia reelección. ¿Por qué? Porque tiene mucha más posibilidad de viajar por el país, que puede descuidar sus labores como presidente, que tiene más recursos, que incluso podría usar recursos que son de todos los chilenos para poder hacer su reelección, lo que sabemos que es contra la probidad y todo el tema, pero podría hacerlo en caso de... en la nueva constitución dice que va a poder ser reelecto inmediatamente. En esto sabemos que el último año de presidencia de cualquier presidente que exista va a ser una gira por todo el país. Va a aparecer en todas las entrevistas, hasta en la entrevista del cocinero va a aparecer. ¿Por qué? Porque así tiene más posibilidades de ganar que cualquier otro candidato que no cuente con esos recursos públicos para poder hacerlo. Exactamente. Es decir, al final quieren acomodar todo para ellos seguir en el poder, quedarse en el poder y posteriormente seguir en el poder. Para finalizar, yo agradezco profundamente, Cristina, tu tiempo, una muy buena clase como las que has hecho. Esta es tu tercera, para que sepan todos, ¿no es cierto? Así que, no, pues esta es tu cuarta clase, porque acuérdate No, que, ¿no, tercera? tercera. Tercera, sí. Tercera, así que agradezco profundamente y los dejo invitados a todos para que el próximo miércoles a las 8:30 tengamos, ¿no es cierto?, la exposición de nuestro querido amigo Paul Esfer. Inscríbanse en www.amoachile.cl para que ahí, en este caso, porque como son cupos reservados, ¿no es cierto?, puntualmente puedan, en este caso, puedan agendar, ¿no es cierto?, su cupo para esta charla el día miércoles. Dice, nos salió el link para leer el borrador. ¿Tú lo puedes colocar, por favor? Yo lo puse, no sé Sí, por está qué no más habrá arriba. aparecido. Sí, parece que está más arriba.
A ver, voy a buscarlo. Sí, chileconvención.cl, ahí está. Es que tenéis que colocarlo a todos. Yo lo voy a colocar a todos. Ahí sí. Ahí Ah, lo ya, anoté. No, no se preocupe. disculpen, Sí, sabes que soy poco sí. tecnológica. Mira, y las últimas dos preguntas para poder terminar. Una, apoderados de mesa. Sí, necesitamos más que nunca. Mira, el link va a ser apoderadoschile.cl, que es lo mismo que apoderadosdemesa.cl, que se trabajó a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Primera y segunda vuelta presidencial, es ahora apoderadoschile.cl. Ahí, en esa página, ¿no es cierto?, está toda la inscripción de apoderados, ¿no es cierto?, para el plebiscito, ¿ya? Así que felicito a todas las personas que han estado, felicitamos a Cristina, ¿no es cierto?, la dejamos para que pueda descansar, ¿no es cierto?, y a todos ustedes para que, ¿no es cierto?, un rico café, a descansar, pero sobre todo a mañana hacer, en este caso, campaña. Recuérdense, el día miércoles, don Paul Esfer, voy a escribir la directamos a chile.cl, ¿no es cierto? Pero puse una coma, ¿no? Es www.amoachile.cl. Ahí para inscribirse, ¿no es cierto? Para en este caso, la exposición del día miércoles. Dejamos a Cristina porque Cristina dejó un seminario importante que todavía tiene mucho tiempo para poder ingresar. Ella sabe qué seminario es, así que están esperando por el otro lado, así que yo me despido y te despido a ti. Muy buenas noches, muchas gracias a todos. El material se les va a enviar con tiempo, así que nos despedimos. Chao, chao. Buenas noches a todos, que estén bien.